Economics, con Roxana Acoto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace unos días se realizó en Córdoba la Cumbre Mundial de la Economía Circular y una de las empresas participantes fue Renault Argentina, contando su experiencia en torno a la sustentabilidad. Nosotros en la oportunidad hablamos con Ethel Zulli, la gerente de sustentabilidad de Renault Argentina y directora ejecutiva de la Fundación Renault. Yo creo que ser parte de la economía mundial, de la economía circular, de la cumbre, es fundamental. Renault Argentina tiene 65 años de historia en Córdoba. Esto se hacía acá, nos invitaron a participar y de principio dijimos que sí porque tienen que estar todos los actores sociales. Las empresas somos un actor social más del ecosistema. Esa licencia para operar que nos habilita a seguir estando por los próximos 65 años es un actor que tiene que estar acá, venir, contar qué hace y cómo articula con todos los demás. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Instituto Hulton, diagnóstico y salud a la vanguardia. Villa House, bienvenido a tu nuevo hogar. La cumbre reunió de manera virtual a más de 60 disertantes, hubo 17 países invitados y fue seguida por 430.000 visitas de más de 40 países de los 5 continentes. Pero, ¿qué es lo que está haciendo concretamente Renault hoy para aportar a lo sustentable? La estrategia de sustentabilidad de Renault trabaja 3 pilares fundamentales y está en el core del negocio. Uno de los pilares es el cuidado del ambiente. Hablar de residuos es empezar a trabajar, tener un cambio de paradigma y ya no ver el residuo como tal, meramente un residuo, sino que sea la fuente potencial de trabajo para otras cosas. Entonces, los residuos peligrosos, por ejemplo, el 100% de los nuestros están coprocesados o son reciclados. El 90% de los residuos comunes también. Trabajamos con los centros verdes. Por eso te decía que tenían que estar todos los actores coarticulando. Los vehículos de ensayo que antes iban a disposición final también, ahora hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia y se entregan para las escuelas técnicas y para las universidades para que los jóvenes puedan estudiar con nuevos productos. Entonces, eso es trabajar en triple impacto. De eso se trata la economía circular, en donde yo puedo producir mi producto, brindar mi servicio sin perjudicar al otro, al contrario, generando un impacto de valor. Grupo Libertad, un mundo con vos. Macro, cerca siempre. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. En Argentina, la gestión de la sustentabilidad en Renault comenzó en el 2011. Desde ese año tienen reportes de sustentabilidad presentados bajo la normativa Green, donde constantemente deben reportar lo que hacen con el impacto ambiental. Y mira este dato que no es menor. En la actualidad, el 100% de los residuos peligrosos de la empresa se reutilizan. Esto es, lodos de pintura, restos de estampados, mientras que los residuos comunes son reciclados en un 90%. Pero, ¿qué pasa con los orgánicos? Teníamos un tema con los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, ¿qué íbamos a hacer? Una industria automotriz con los residuos orgánicos. Hicimos un acuerdo con el Parque Educativo también y armamos, ahí con el Parque Educativo Azul, con el gobierno de la ciudad, y armamos una huerta. Y los residuos orgánicos, que empezamos ya a entregarles, los residuos orgánicos te digo que habíamos hecho por lo menos 10 entregas, porque también nos cortó la emergencia sanitaria, así que ya hicimos 10 entregas de residuos orgánicos, que son ramitas, los tomates, las hojitas, que también están en la fábrica. Se entregan, van ahí a un procesamiento de compostera y de ahí a la huerta. Y ahí en la huerta se le va a enseñar a los vecinos a armar su propia huerta y a separar sus residuos para generar sus propios alimentos y el día de mañana también poder comercializarlos en una feria comunal. Indiceinmobiliario.com. Sabemos de propiedades y lo compartimos con todos. Grupo Conoc, más de 320 casas construidas, más de 7 localidades, más de 12 barrios, más de 3.000 lotes. Convertite en propietario con la empresa que más construye en Córdoba, Conoc Habitar.
Otra arista con la que Renault está aportando a la sustentabilidad es a través de las unidades de ensayo, que son los autos de prueba, que antes iban directamente a la destrucción y ahora le encontraron la vuelta para que tengan un impacto social. Teníamos 90 unidades de ensayo. Las unidades de ensayo es cuando un auto va a salir, se usan unidades para prueba, pero ese auto nace para no circular. No va a tener nunca una cédula verde y un dueño que lo cuide, que lo lave y que lo maneje. Entonces esos autos se destruían, se mandaba a enterramiento los residuos peligrosos de esos coches, 50 kilos de residuo peligroso por auto, había que pagar la destrucción y no tenían ningún impacto social. Hicimos un acuerdo con los bomberos, hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación y se donan esos autos a entidades donde los chicos pueden estudiar o los bomberos que son rescatistas para saber dónde hacer los cortes, practicar y salvar vidas. De eso se trata la economía circular. Es interesante lo que desde Renault lograron hacer con algunos de los residuos que generan, como por ejemplo los cobertores en los que vienen envueltos los paragolpes de los autos, que hasta ahora iban directamente a enterramiento. Imagínate, en esa fábrica salen 220 autos por día, es decir, 220 cobertores que no servían para nada hasta ahora. Recién en la cumbre estábamos hablando de cómo incluir a las mujeres en esto de la economía circular, así que se nos ocurrió hacer el premio Renault Mujeres Emprendedoras. Fue una prueba piloto, pero que tuvo un éxito rotundo porque trabajamos con 280 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres de zonas vulnerables que tienen emprendimientos genuinos. Así conocimos a las SOMAS. Las SOMAS hoy son parte de nuestros proveedores inclusivos. Un residuo que teníamos que mandar a enterramiento, sí o sí, eran los cobertores de los paragolpes, porque no había manera, no servían para ninguna otra cosa. Descubrimos, trabajando en el taller inclusivo que estamos haciendo con las SOMAS, con las mujeres del barrio, con el Parque Educativo Sur, que ellas lo podían reutilizar y hacer con esos materiales que podían después comercializar, como fundas para las computadoras, como camperas para ellas mismas, como cobertores para sus camas. Entonces, de eso se trata, darse cuenta de que lo que hoy es residuo para mí es una solución de trabajo genuino para el otro. Renault proyecta llegar a ser una empresa cero, esto es cero polución y cero descarbonización, para lo que ya tienen un plan concreto de trabajo y planean lograr que para el año 2030 Francia solo tenga fábricas libres de carbono, para el 2040 así sea en toda Europa y para el 2050 todo el mundo. Según nos cuenta Ethel, los indicadores son muy concretos en lo que tienen que trabajar, reutilizar sus residuos y generar impactos positivos, algo en lo que ya están muy enfocados. Con todo, ¿se puede decir que Renault es una de las llamadas empresa B? Hay que desmitificar qué significa ser empresa B. Renault es una empresa con propósito de gestión sustentable. Para certificar B, una de las cosas que piden para certificar B es que la empresa cambie estatutos. Hoy por hoy, el corporate nos dice trabajamos con una gestión de mirada sustentable y estos son los indicadores en los que me tenés que rendir cuenta. Tanta cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo, tanta cantidad de ingresos, qué hiciste con los egresos, cómo estás trabajando los residuos con los que estás generando, qué estás haciendo con tu comunidad, cómo respetás la ética y el compliance, ¿okay? No, ser una empresa B es tener una mirada, certificar como B es otra cuestión, pero tenemos una mirada de triple impacto, de eso se trata la gestión. ¿Cómo yo hago mi negocio hoy sin perjudicar ni un ápice de aquel que lo quiera hacer dentro de 65 años? Desde 1987 Brundtland empezó a hablar del tema de la sostenibilidad, pero en el Avenir las empresas trabajaban mucho desde la filantropía, desde las fundaciones. De hecho, nosotros tenemos una fundación de más de 60 años que hoy se apoya en la sustentabilidad para generar empleabilidad a zonas vulnerables. ¿Te das cuenta que es como coarticular? Pero fuertemente empezamos a trabajar en el año 2011, a rendir cuentas a nuestro público de interés. Los cambios son muchos y las intenciones son buenas, pero sigue siendo una industria muy contaminante, sobre todo por el combustible que utilizan los autos. ¿Qué está pensando la compañía en ese sentido? Fuimos la primera automotriz en traer el vehículo eléctrico y en comercializarlo a nivel mundial al vehículo eléctrico. Así que ese es un camino. Cómo trabajar con nuevos combustibles, cómo trabajar en que la polución, en que cada vez, por ejemplo, la educación, porque hoy yo o vos nos subimos a un auto térmico, nos indica el auto
un proceso por el cual yo puedo ver de qué manera regulo mejor en combustible y contamino menos. Entonces, el daño se minimiza, porque de eso se trata, ¿no? Maximizar los impactos que están buenos y minimizar, en principio, hasta erradicarlo, minimizar aquel que todavía está como un impacto no bueno. El auto eléctrico no genera absolutamente nada, es cero polución. ¿Hoy está el mercado preparado para eso? Te diría que empezó un mercado que ya se está lanzando y lo que vamos a hacer es seguir trabajando. No es un proceso, vos lo sabés bien, no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso de certificación. Yo creo que se va a lograr. La Kangoo es el auto eléctrico que Renault comercializa en la Argentina y en breve tienen pensado lanzar el Zoe, que también es eléctrico. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en las redes sociales y si quieres ver más sobre Economics puedes hacerlo en economicstv.com. Hasta la próxima.